Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. El Señor nos ha dado un mandamiento precisamente en Efesios capítulo 5 verso 1, y es imitarlo. Y habíamos hablado predicaciones atrás que una de las formas de imitar a Dios es que amando, pero que el peligro que había era nosotros amar como el mundo ama, cuando el Señor nos llama a amar como Él ama. En ese momento fue donde tocamos que al día de hoy la palabra amor o el concepto del amor se había tergiversado. Y el amor que viene de Dios es un amor incondicional primero que todo, y segundo que se preocupa por el bienestar del otro. Mientras que el amor del mundo no es incondicional, sino siempre está condicionado y siempre busca autosatisfacerse en primera persona y luego sí, de alguna manera secundaria, buscar el bien de la otra persona. Entonces hablábamos una diferencia categórica entre el amor de Dios y el amor del mundo. Y de ahí nace la necesidad de Pablo de hablar de que no amemos como el mundo ama. ¿Ok? De ahí hablábamos de tergiversar o torcer el amor. También tocábamos textos de la Escritura donde hablábamos de que hay personas que pueden hablar de que se enamoraron. Y hablábamos de que técnicamente los seres humanos se pueden enamorar de cualquier persona o de cualquier ser. Hablábamos también de que el corazón del ser humano es engañoso y que no solamente debemos ser dirigidos por lo que sentimos en nuestro interior. A veces pensamos que las maripositas en el estómago son la brújula que nos debe guiar en nuestra parte sentimental, y no es así, porque el amor en Dios es una decisión constante que busca el bienestar de la otra persona. Hablábamos de textos como los que nombraba el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, donde dice: el amor no deja de ser. Y hablábamos de esas relaciones donde no, se acabó el amor y por eso la dejé. Y hablábamos de que el amor no deja de ser no significa que el amor no se acaba. No se refiere a eso. Se refiere el amor no deja de ser, es que lo que una vez fue amor siempre lo será. Y si el amor dejó de ser amor, significa que nunca fue amor. Entonces estábamos aclarando esos textos. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos o avaricias, que es idolatría. Sí, idolatría, porque hay otro Dios diferente al Señor, que hizo los cielos y la tierra, y ese Dios sería yo. Cada vez que dejamos que nos lleven nuestros deseos, pasando por alto lo que Dios estableció, estamos proclamando: estoy por encima de Dios. Y eso es idolatría. Dejemos que se ilustre esta verdad con otro texto bíblico. Miren al rey David, por ejemplo. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terreno a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y es ahí donde yo quiero llegar. David, primero que todo, no estaba donde debía estar. El pasaje completo dice: cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio. O sea, él no estaba donde debía estar. La ociosidad también sumó allí, y lamentablemente él puso sus ojos sobre una mujer que no debía ver. Y el hombre no corrigió esa conducta. Lastimosamente hizo todo lo contrario. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta algo. Si mi amor es un amor egocéntrico que solo busca mi placer, un amor hacia mí mismo, que atropella por conseguir lo que quiere, no es el amor de Dios. ¿Qué hizo David en este caso con la mujer de Urías Eteo, con Betsabé? Dice que él en principio no sabía quién era ella, le llamó la atención. Fue y se informó a ver quién era ella, y entendió que era la mujer de Urías Eteo. Y al ver que era la mujer de Urías Eteo, eso no lo detuvo. Quiero hacer una aclaración aquí para la época en la que está sucediendo esto. Si David la ve desnuda y él se informa de quién es, la ve bañándose, ella no está haciendo una acción pecaminosa, ella se está bañando, ella no está importunando a nadie, y lo que menos piensa es que alguien la está viendo.
Pero lo que me llama la atención es que en esa época se practicaba la poligamia. Y aclaro algo, la Biblia nunca instó o motivó la poligamia. La poligamia era una práctica que tenían en Oriente, pero nunca la respalda la Escritura. De hecho, la Biblia habla de que uno de los requisitos para ser rey de Israel era que el rey de Israel no fuera dado al amor de muchas mujeres. O sea, una de las reglas para ser rey era que ojalá no fuera polígamo. ¿Correcto? Eso entendiéndolo. Era una práctica tan conocida que aún el hijo de David la practicó y la llevó a su máxima expresión. Salomón tuvo, escúchenme bien, 700 mujeres con las que se casó y 300 concubinas. O sea, tuvo 1000 mujeres. ¿Están entendiendo el nivel a donde? Y el mismo Salomón luego escribe en el libro de Cantar de los Cantares algo que descubrió después de toda ese exceso. Él escribió en ese libro, una es mi paloma. Él escribió y confesó que el ser humano había sido diseñado para amar a cuántas mujeres. Cuando hablamos de amor romántico, a una. Igual la mujer. Ahorita al día de hoy está de moda una práctica terrible que se llama el poliamor. Y el poliamor es las personas que conscientemente se van a vivir 3 personas juntas. 2 mujeres, un hombre. O 2 hombres y una mujer. O 3 hombres. O 3 mujeres. Como quieran, o sea, la combinación que ustedes se imaginen, eso es poliamor. Donde ya no es de una pareja, sino de más personas. Y donde ellos declaran que se aman. ¿Ok? El mismo Salomón llegó al exceso con esto. Entonces, hago esta aclaración, ¿por qué? Porque si tal vez David ve a esta mujer, podemos darle de alguna manera o hacer de abogado del diablo, y de pronto puede excusarlo hasta cuando se entera que es mujer de Urías, porque existía la posibilidad de que esa mujer era soltera, que él podía tomarla como mujer. Pero aún así, la Biblia, escúchame bien, la Biblia, con el requisito de que el rey no tuviera muchas mujeres, la Biblia no está aprobando la poligamia, ¿ok? Aún pesa más ese texto que la conclusión a la que llego, y es que él ni siquiera la debió haber visto desnuda. ¿Me comprenden? Porque no está bien para el Señor tener muchas mujeres o tener un desfogue, y hablo de hombres y mujeres, ¿ok? En ambas condiciones. No está bien ese exceso. La misma Biblia le dice, tengan cuidado. La misma Biblia en el Nuevo Testamento habla de huir de las pasiones juveniles. Y ya vamos a hablar de la parte de huir. Pero bueno, como les digo, si él se entera que esta mujer está casada, ¿qué debía hacer? No verla con esos ojos, para nada. Pero él siguió consintiendo la idea y la manda a llamar. Sabiendo que es una mujer casada, la manda a llamar. Y cuando está en el palacio, tiene relaciones con ella. Y producto de esa relación, queda embarazada. Él trata de hacer lo posible por achantarle el hijo a Urías. ¿Quién es Urías? Urías es un soldado de su ejército. Uno de los hombres más fieles. Urías, él lo manda a llamar de la guerra. Y lo felicita por su excelente labor. Y en la celebración, en el banquete que hace en honor el rey a Urías, que es algo maravilloso, es mejor dicho, un privilegio que el rey le haga un banquete al soldado valiente. Lo emborracha y lo manda para su casa. Y le dice, mira Urías, vete y estate con tu mujer, disfruta, o sea, pásala bien, porque él quiere que borracho se llegue a la mujer y le achante el hijo. Pero miren lo que hace Urías. Urías dice, ¿cómo yo voy a estar hoy con mi mujer mientras todo Israel acampa en contra de su enemigo? No lo puedo hacer. Y el hombre, al ver la insistencia del rey, él se fue del palacio. David pensó que él se había ido para su casa, pero él se quedó a la puerta del palacio durmiendo su borrachera para salir al otro día en sano juicio y devolverse a la batalla. O sea, no hubo poder humano que lograra que Urías dejara su honor bélico. ¿Me comprenden? Por un lado vemos a un David que debía estar batallando con su ejército y se estaba como ocioso en su palacio, mientras vemos a un soldado
que por orden del rey le dice vaya y disfrute de su mujer, y él no lo hace porque no concibe la idea de que sus hermanos estén batallando mientras él está disfrutando. O sea, Urías era una persona torcida, era una persona que buscaba su propio placer, que buscaba estar feliz él y ya. Vemos a un hombre honorable, un hombre que amaba y temía a Dios. ¿Me comprenden? Un hombre que estaba buscando hacer la voluntad de Dios y hacía la voluntad de Dios cuando lo veían los demás y cuando ¿qué? Y cuando no lo veían. Cuando se entera David que el hombre no fue a su casa y no estuvo con su mujer, finalmente tiene que permitir que él se vaya a la guerra. Y estando en la guerra, le da la orden a su general y le dice, por favor, miren la forma en que le paga esa fidelidad al ejército y al pueblo David a Urías. Manda una carta al general y le dice, pónganlo en lo más recio de la batalla para que lo maten. Porque ya que no puedo evitar el escándalo, voy a conspirar. Y efectivamente el general cumpliendo órdenes, ese general que es impío también, ese general sí que no teme a Dios. Porque Urías, si ustedes se dan cuenta, Urías puntualmente desobedeció al rey al no ir a su casa y estar con su mujer. Porque por encima de la ley del rey estaba ¿cuál ley? La de Dios. Y había leyes para la batalla. Y una de las leyes para la batalla era que el soldado que iba a la batalla se tenía que guardar de estar con su mujer. Él por eso guardó la ley de Dios antes que guardar la orden de David. Pero vemos a un general que guarda primero la ley de David por encima de la ley de Dios. Y Urías finalmente muere. David quedó delante del pueblo como el rey que al ver desconsolada a la viuda la toma por mujer. Delante del pueblo David quedó como una belleza, como bien. Esa clase de amor no es amor. Esa clase de demostraciones de afecto no son verdaderas, porque lo que motivaba al rey, ¿qué era? El egoísmo. Y todo comenzó ¿por qué? Por una mirada. Por estar en el lugar donde no debía estar y mirándola. Dice que mirándola la vio hermosa y alimentó eso. Y eso es lo que yo quiero que hoy meditemos, el día de hoy, en el pasaje de hoy. John MacArthur dice, por cuanto estos pecados parecen tan atractivos y prometedores, esposas son olvidadas, hijos son descuidados, hogares son destruidos, amigos son puestos a un lado porque no se escatiman esfuerzos con tal de cumplir el deseo de tener a aquella persona codiciada, y todo en nombre del amor. Debido a la fuerte naturaleza sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son poderosos y pueden pervertir en manera inimaginable si se le dan rienda suelta. Estos pecados conllevan a una inestabilidad en cuanto a los sentimientos y bienestar de los otros, una horrible brutalidad y frecuentemente al homicidio, como testifican diariamente las historias que aparecen en los diarios. ¿Ustedes se imaginan que David llegó al asesinato por estar con Betsabé? Ustedes dirán, ¿cómo es exagerado el pastor? No, está en la escritura. Alguien puede decir allí sentado, no, yo nunca haría eso. Pues no haces bien en sobreestimarte tanto. Yo no estoy hablando aquí de Caín. Yo aquí no estoy hablando de Judas, estoy hablando del rey David. Aquel que tenía el corazón conforme al de Dios, al dulce cantor de Israel. De ese hombre estoy hablando. Un hombre que un día bajó la guardia, un hombre que es salvo. Porque claro, David se salvó finalmente. Fue un hombre que depositó su fe en el Señor. Porque a veces pensamos que por ser salvos entonces no estamos expuestos a caer en vergonzosos pecados. Un hombre que era el dulce cantor de Israel, un hombre como el hombre que tenía conforme el corazón a Dios. David fue el termómetro de ahí en adelante para los que fueron buenos reyes.
Y todo el que era buen rey decía, y fue tan buen rey y temió a Dios, como fue buen rey David y como temió a Dios David. Estoy hablándoles de un hombre que temía a Dios, y un hombre que temía a Dios en un momento de locura. Miren lo que hizo. Ahora ustedes se imaginan una persona que no teme a Dios, ¿cuántas cosas puede hacer? El Señor llamó a esta generación una generación adúltera y perversa. Uno de los grandes flagelos de esta generación, y siempre lo ha sido, que no podemos hablar que es del siglo XX y del siglo XXI, el desenfreno siempre en los seres humanos ha sido su área sexual. El no controlarla. Dice el texto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Pablo utiliza, como les decía 8 días atrás, una palabra más amplia. Toda inmundicia, ninguna clase de impureza se refiere él. Y esto no solamente abarca los hechos, sino también las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón, los deseos y las pasiones. A eso no le podemos dar rienda suelta. A veces nosotros como creyentes pensamos incorrectamente. Que no pecamos tan gravemente cuando solo pensamos, sino solo cuando hacemos. Llegamos a ser como los fariseos. Los fariseos pensaban, yo peco cuando hago, mas no cuando pienso. Y por eso el Señor tiene que decirle a los fariseos, ciertamente la palabra de Dios dice no adulterarás, pero todo aquel que piensa en su corazón y desea una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Ya adulteró con ella. No podemos darle cabida a los pensamientos lujuriosos. Pueden llegar y cuando lleguen debemos luchar inmediatamente por desecharlos. Esa es la verdadera guerra espiritual de la que ahorita hablábamos y orábamos. La palabra de Dios dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Satanás sigue actuando como actuó en Jardín del Edén. Satanás le presentó lo más terrible a Eva como lo más hermoso. El Señor les dice a ellos, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Pero la palabra de Dios dice que luego de las promesas de la serpiente a Eva, Eva vio que el fruto era agradable y digno de alcanzar el cielo. Es una cosa completamente distinta. ¿Dónde comenzó el ataque? En Eva, en sus pensamientos. Y cuando el enemigo logra que tú veas lo malo como bueno, ya ganó gran parte de la batalla. Cuando hablamos de que la batalla de la guerra espiritual se libra en nuestra mente, es que en nuestra mente perseverarán los argumentos más fuertes. Por eso yo creo completamente en la suficiencia de las Escrituras. Y por eso creo que la gente se convierte no por experiencias místicas, sino con un encuentro personal con la palabra de Dios, cuando entienden la obra de Cristo en la cruz. ¿Lo comprenden? Cuando yo puedo, por la obra del Espíritu Santo, comprender las verdades escriturales, Dios desestablece mis pensamientos, mis paradigmas y establece la verdad. Porque muchas de las cosas que hasta el día de hoy hemos hecho mal, las hacemos mal porque hemos aprendido así. Miren, hasta que yo llegué a la iglesia en el año 97, hace precisamente 20 años, a mí nadie me había dicho que fornicar significaba tener relaciones antes del matrimonio y que era pecado. O sea, a mí nadie me había dicho. No me lo había enseñado, no me lo había enseñado nadie. Ahora esto no me excusaba. Pero era lo más normal. Mi papá me lo enseñó así, mi mamá me lo enseñó así, me enseñaron que era de normal, que hacía parte del ser humano. Y muchas personas allá afuera que no ven el pecado como pecado. Allá afuera hay personas, escúchenme bien, que tienen una pareja estable. No se han casado con ella, no tienen compromisos serios con ellos, pero son fieles. Y ellos no se sienten mal. Y sienten que eso es una demostración de amor y de cariño. Pero no saben cuál es el orden divino.
de que juntamente con la relación sexual, que era lo que hablábamos 8 días atrás, juntamente con la relación sexual debe haber un compromiso público de unidad a esa persona. Ellos lo ignoran, ellos no lo entienden. Y si uno no va y les predica la palabra de Dios, al día de hoy se ha construido sobre esas verdades, supuestas verdades, otras verdades y otras verdades y otras verdades, al punto en el que estamos hoy. Al punto en que ya en las hojas de vida no aparece casado o soltero, sino aparece una tercera opción, que es ¿cuál? Unión libre. Y como estamos unidos, como estamos en unión libre o unión de hecho, somos todo, pero ¿somos qué? Nada. Y sobre eso se sigue construyendo y se sigue construyendo. Por esa razón nosotros debemos, con la palabra de Dios, traer fuertes argumentos. Somos responsables de evitar estar en un ambiente que genere esta clase de pensamientos. Somos responsables, escúchenme bien, somos responsables. Yo le decía a los estudiantes esta semana, les hablaba de Elisa, a los estudiantes esta semana. Y yo les decía, estamos tan acostumbrados a lo inmoral, y ahora con el reggaetón y con toda esta serie de cosas, que aún no es raro que en una fiesta de niños pongan un reggaetón y los niños empiecen a perrear, empiecen a bailar ahí todo exóticamente, y aunque los papás les aplaudan y les motiven ese comportamiento. Acá en el Valle del Cauca se ve mucho eso. Ahora me impacta hasta qué lugares está llegando el reggaetón. Esta canción Despacito la han cantado en todos los idiomas. En todos los idiomas habidos y por haber. O sea, una cosa, un impacto tremendo. Y yo hablaba con los estudiantes y yo les decía, hay comportamientos de mi familia que a ustedes les pueden parecer puritanos y les pueden parecer exagerados. Y yo les decía, Elisa, por ejemplo, está viendo televisión y ella ve en la televisión que las dos personas que ven la televisión se besan, ella se tapa los ojos. Y me dice, ya papi. Y pueden ser de los besos más sanos que puedan haber. Y ellos decían, ¿de verdad? Yo les decía, tan así es. Y estamos trabajando en Elisa tanto el pudor que desde que ella cumplió 5 o 6 años, yo ya no la baño. Ya no baño a la niña. Y le hemos enseñado a Elisa de que papá no la puede ver desnuda. Y le he dicho a Elisa, y si eso lo hago yo que soy tu papá, ¿cuánto más de ahí en adelante cualquier otro hombre? O cualquier otra persona. Y son cosas que hemos establecido en ella poco a poco. ¿Para qué? Para crear en ella fuertes argumentos bíblicos. Dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Miren al nivel que lo lleva el apóstol Pablo. Ni aun se nombre. Somos responsables de evitar estar en ambientes que generen dichos pensamientos. No solamente debemos estar libres de imágenes de esa clase, sino también debemos estar libres de escenarios donde se hable de esa manera. Eso lo podemos hacer y eso lo debemos hacer. Veíamos la ilustración de David, de cómo solo una mirada fue tan terrible para él. ¿Qué debió haber hecho David en ese momento? Él debe haber llevado todo pensamiento en principio a la obediencia en Cristo Jesús. Porque van a haber momentos donde tú no vas a controlar lo que pase externamente. ¿Ok? Ayer veía una foto que me llamaba mucho la atención, se la mostré a Adriana. Y era una señora amamantando al niño con el saco tapándosele la cara. O sea, dándole de pecho y con el saco tapándose la cara. Y abajo decía, mi señora, tápese que mi marido no puede dejar de verla. Le está diciendo otra persona a ella, señora, tápese porque mi marido no puede dejar de verla. Entonces ella decía, listo, como su marido no puede dejar de verme, voy a taparme la cara. Como ella diciendo, ¿qué me está viendo su marido? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la señora que está amamantando al bebé? ¿O del hombre que lujuriosa y lascivamente está viendo a la mujer? ¿Me están comprendiendo? Por eso me llamó la atención la fotografía. Al día de hoy hay gente que se escandaliza de ver a mujeres amamantando a sus hijos. Pero yo les digo una cosa, no se alarman
cuando salen mujeres y modelos mostrándolo casi todo o todo, y ahí sí no se escandalizan y no hacen una laraca. Eso es mucha doble moral en la que vivimos el día de hoy. ¿Me están comprendiendo? Es mucha doble moral la que vivimos al día de hoy. Miren, yo vengo de Bogotá, y en Bogotá, por el frío, uno a veces sale tapado del cuello a los pies. Y yo he podido ver cómo gente en Transmilenio, que es como el mío de acá, el Transmilenio allá en los buses de Bogotá, he visto cómo hombres ven de manera lasciva a una mujer que está tapada de pies a cabeza y con ruana encima. Pero la desean. Porque es que no se trata no solamente de lo que muestran. Cuando una persona es lasciva, es lasciva. ¿Me comprenden? Ahora, pasémoslo al otro lado. Al otro lado estamos en el Valle del Cauca y aquí el calor es una perfecta excusa para mostrar de más. Y a veces las mujeres son felices. Yo no voy a generalizar. Algunas mujeres son felices mostrando. Y eso puede ser una piedra de tropiezo. ¿Me comprenden? Pero si es una piedra de tropiezo, eso no te da excusa para decir, ay, no, es que caí. Es que pensé, es que la miré y la repasé. No, para nada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En el caso de David, ¿David qué debió haber hecho? Y hablamos de David para que esto sea muy práctico y tú también y yo lo podamos hacer. ¿Qué debió haber hecho David? Llevar todo pensamiento a la obediencia de Dios. Debemos entender que siempre estamos en la presencia de Dios. Yo se los explicaba la vez pasada. Para pecar el creyente debe hacer algo. Y el creyente debe por un momento creerse el cuento de que se ausenta de la presencia de Dios. ¿Ok? Si tú tienes presente a Dios, va a ser imposible que peques. Entonces, el creyente hace un ejercicio mental. Y hablo del creyente porque el incrédulo peca deliberadamente porque no tiene presente a Dios. ¿Ok? Estoy hablando desde el creyente, y David era creyente. ¿El creyente qué hace? El creyente tiene un episodio de amnesia. Un episodio donde él tiene un olvido voluntario de Dios. Y al olvidarse de Dios, está el nicho adecuado porque sale de la luz y entra ¿a dónde? A la oscuridad, a las tinieblas, y puede hacer las cosas. Si el creyente no deja de ver a Dios, le será imposible pecar. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿qué debió haber hecho David? Debió haber llevado ese pensamiento que le acercó inmediatamente. Él lo debió haber llevado a la presencia de Dios. Y esto no le agrada a Dios. Acordémonos de José. José en Génesis, por el contrario, salió corriendo ante la tentación de la esposa de Potifar. Dice la tradición oral que cuando José le dice a ella, tu marido no se ha reservado nada de su casa, sino solo a ti, y yo haría mal al llegarme a ti. Acuérdense que la mujer de Potifar se le boleteó, se le ofreció, yo quiero que estés conmigo, y él se negó. Él le dice, pecaría contra tu esposo, contra mi Señor y contra Dios. Y la tradición oral dice que ella literalmente se desvistió y con sus ropas tapó a sus ídolos y le dijo, los dioses ya no nos ven. Y que él le dijo, mi Dios sí me ve, y salió corriendo. Eso es lo que dice la tradición oral, eso no lo dice la Biblia, pero la tradición oral dice que eso sucedió, y me parece que tiene mucho sentido, ¿saben? Una persona que tiene un olvido momentáneo de Dios hace eso, hace lo que hizo la mujer de Potifar. Dios ya no me ve. Si nosotros tenemos presente continuamente a Dios, nos guardaríamos de tantas cosas incorrectas, pero no. David dio rienda suelta a su avaricia, a su idolatría, y esa fue la diferencia entre David y José. José pensó esto, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Mientras que David dijo, soy el rey y puedo hacer lo que quiera. Por eso cuando hablamos de que una persona es idólatra cuando peca, porque peca en inmoralidad,
porque en ese momento él está siendo el Dios de su vida y está agradándose a sí mismo. Mis hermanos, todos estamos en el mismo peligro de David. En todo momento, y debemos ser vigilantes de nuestra vida. Si vamos a andar como es digno de nuestra elección y llamado, debemos cuidar nuestro ser. El pecado es concebido primero en el terreno de los deseos y de los pensamientos. El Padre Nuestro que estudiamos la vez pasada para el culto de oración dice realmente: no nos metas en tentación. Nosotros por mucho tiempo, ¿cómo orábamos el Padre Nuestro? Y no nos dejes caer en tentación, como si el pecado fuera un episodio accidental, como que vamos por la calle y me caí. O sea, yo iba bien y en un momento a otro la trampa de Satanás y caí. No, realmente el texto dice: y no nos metas en tentación, porque el creyente, si no cuida sus pensamientos y sus emociones, poco a poco se irá él mismo introduciendo en la tentación, y llegará un momento donde ya no pueda salir de ella. El viernes lo hablábamos con Estela y con Henry. Hablábamos de una historia de estas personas que están buscando este colegio que está buscando un buen chofer, un buen conductor para la ruta escolar. Pero resulta que de donde tienen que recoger a los niños al colegio hay un gran abismo, y siempre le preguntan a los candidatos a conductor, le preguntan: ¿usted qué tan lejos puede conducir? ¿Qué tan cerca más bien puede conducir de la orilla del abismo? Y uno dijo: no, yo a 1 metro. Y otro más osado dijo: a 50 centímetros. Y finalmente, al que contrataron, contestó de la siguiente manera: no, yo conduciría tan lejos como me fuera posible del borde del abismo. Y fue al que contrataron. ¿Por qué? Porque yo no puedo jugar con la tentación. Y eso fue tal vez lo que hizo David: jugar. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Estas son las palabras y estas son las preguntas teológicamente profundas que hacen los novios al interior de la iglesia. Pastor, me novié con mi amiga. ¿Qué puedo hacer? Y esa pregunta, ¿qué puedo hacer con mi novia?, es una pregunta de doble filo. Porque esa pregunta está diciendo realmente es: ¿qué tan lejos puedo llegar? A mí cuando me hacen esa pregunta yo les digo: ¿sabes qué puedo hacer? Sí, nada. ¿Qué puedo hacer con su novia? Nada. Pero pastor, no, nada. ¿Quiere hacer de todo con su novia? Cásese. Cásese. Y cuando usted se case, usted podrá ver a su mujer como quiera sexualmente. La podrá desear, la podrá anhelar, la podrá abrazar, la podrá querer. Pero mientras no lo esté, no lo puede hacer. En la Biblia solo hay 2 estados del hombre: casados y solteros. Esa cosa del noviazgo no existe en las escrituras. Y entonces, ¿por qué la Biblia habla de la novia de Cristo? Porque la habla en un concepto de matrimonio, de unas bodas. Y en las bodas siempre va a haber una ¿qué? Pero esa novia, ¿saben cuánto dura la novia? Lo que dura la boda. Ya luego es esposa. ¿Me comprenden? Por eso se habla de novia. El novio y la novia solo existen el día de su matrimonio. No es un estado permanente en los que muchos se encuentran. Y esas son las preguntas. ¿Qué tan lejos voy a llegar? No, acá no se trata de qué tan lejos puedo llegar. Es guardarme. Tú y yo sabemos que la televisión está llena de inmoralidad. ¿Qué haces viendo televisión? Si tienes una debilidad en ese aspecto, ¿qué haces viendo televisión solo y con alto contenido sexual? Si sabes que tienes una debilidad, ¿qué haces escuchando música que reggaetón? Es que me gusta el ritmo y las letras son pésimas. O sea, hay cosas que el creyente ya no debería estar haciendo. Ahora, yo desde el púlpito no puedo prohibirte ver televisión. Porque prohibirte ver televisión es como prohibirte prohibirte que te pongas pantalón.
Porque la Biblia dice que la mujer no se pondrá atuendos de varón. Ahora, yo no me imagino poniéndome un pantalón como los que a veces trae Lina o los que trae Caterín, que son pantalones de mujer, con broches, con pretinitas, con no de qué. ¿Es un pantalón de qué? De mujer. Yo no puedo legislar sobre lo que la Biblia no me manda legislar. Y a mí la Biblia no me manda prohibirles ciertas cosas. Pero lo que sí puedo decirles, escúchenme bien, es que sí hay cosas que tú no puedes estar viendo. Si yo te prohíbo a ti ver televisión y te prohíbo a ti entrar en computadores, sería lo mismo. Porque ahora la televisión actual, ¿cuáles son? Los computadores. Todos los canales de televisión están en línea. Ah, listo, no veo televisión. Quemé el televisor. Tengo computador. ¿De quién es la responsabilidad de usar bien el computador? Tuya. Del mismo computador donde bajas las mejores predicaciones y te capacitas, otros lo usan para ver pornografía. ¿De quién es la responsabilidad de regularse? ¿Acaso tengo que llegar al punto de poner micrófonos en sus hogares y estarlos persiguiendo para saber si se guardan o no en santidad? Yo a eso no he sido llamado. Yo a eso no he sido llamado. Pero si ustedes se están dando cuenta, en la predicación estoy completamente siendo abierto. Todo el mundo anda fascinado con Juego de Tronos. Todo el mundo anda fascinado con esa serie. Yo me vi 2 capítulos y no pude seguir viendo capítulos de Juego de Tronos. Y ya va por la 7ª temporada. Y yo soy bien fan de las temporadas. Alguien acá de pronto le puede molestar, pero yo soy bien fan con algunas. Y soy muy exigente en los contenidos de las series y de las películas. Muy exigente. Soy cinéfilo, pero soy muy exigente. No veo basura. Y con Juego de Tronos solo pude ver 2 capítulos. Mucha vieja desnuda. Mucha lascivia. Mucha maldad. No pude, y todo el mundo en el trabajo y se vio la 6ª temporada. Yo ni llegué al 10% de la primera temporada. No pude. ¿Por qué? Porque viéndola me sentí débil. Me sentí mal. Sentí que contristaba al Espíritu Santo con lo que veía. Cuando yo no era cristiano, me fascinaba el terror. Me fascinaba el terror. Pero ahora veo algunas películas, lo intenté siendo cristiano y no pude. El Espíritu Santo hace rato se paró y se fue. Y yo me paro y me voy con él. ¿Me comprenden? Porque hay cosas que no. A veces Adriana es la que me llama la atención. Yo no soy bilingüe. Adriana sí es bilingüe. Yo estoy viendo Transformers. Me dice, pues, ¿qué carga tiene Transformers? Y la estoy viendo en inglés porque es que el sonido surround en inglés suena mejor. Y empieza ese tren de maldiciones, ¿no? Y no sé qué y demás. Y empiezan a hablar como legionarios. Y Adriana me dice, apaga eso o ponlo en español. Porque en español solamente, oh, rayos, maldición, córcholis, ¿sí? Pero en inglés son las severas groserías. Y Adriana sí es bilingüe. Yo no, a mí no me afecta porque yo no entiendo. Pero para Adriana sí, Adriana me dice, ya. Elisa está siendo bilingüe y me dice, papi, muy feo. Y toca cambiarlo. Porque si te afecta, no lo hagas. La música, la televisión, los medios están contaminados. Pero aún una conversación en tu trabajo. La otra vez, y tengo que reconocerlo, la otra vez, unos compañeros echaron un chiste verde. Y yo hice, nadie me vio. Pero me sentí tan mal. Y dije, ¿cómo me puede estar dando risa eso? ¿Cómo me puede estar dando risa eso? Hay gente que puede decir, uy, hoy el pastor se levantó exagerado. El texto dice, ni aún se nombre entre nosotros como viene a santos. Dígame en qué momento de la predicación de hoy me he detenido a especificar las malas costumbres sexuales de alguien. En ningún momento. Porque ¿para qué?
Hay gente que toca esos temas y aprovecha para hablar con morbo de los temas siendo aún creyentes. Y cuando hacen esto y cuando hacen aquello, cuando no, acá el texto está diciendo que ni siquiera somos llamados a nombrar entre nosotros esas prácticas tan oscuras. Cualquier tipo de actividad sexual fuera del vínculo matrimonial, ni los pensamientos lujuriosos, ni mucho menos los deseos desenfrenados, tienen que ver con nuestra vida. Nuestros corazones son altamente inflamables por la llama de la lujuria. Hay gente que dice, no, a mí no me afecta. De la iglesia que me echaron hace ya un tiempo, estábamos en una reunión, el pastor y su grupo cercano de líderes. Y nos estaba hablando él de cómo evangelizaba. Y no, yo fui y evangelicé. Y la señora a la que evangelicé me salió en un baby doll casi transparente. Y a mí eso ya no me afecta. Yo no sé qué cara yo hice. Hice una cara como que... Y se me quedó él mirando y me dijo, yo sé todavía le afectan esas cosas. Examínese, mi hermano. Yo ya llegué bravísimo a la casa. Yo le dije a Adriana, o ese man es homosexual o está mintiendo. O ese man es homosexual o está mintiendo. Los hombres somos muy débiles con los ojos. Entonces que yo me acuerdo de un amigo mío. No, estoy evangelizando a un grupito de mujeres en el barrio Cundinamarca. Y es donde hay una zona de tolerancia tremenda ya. Y este joven iba a una casa de lenocinios, ¿qué se le dice? Una casa de prostitución. Y le compartía a las prostitutas. Les compartía, allá. Y yo le dije a mi amigo, yo le dije, mano, yo te recomendaría, listo, compárteles. Pero compárteles en otro escenario. No en la casa donde practican eso. O sea, yo no voy a hacer acepción de personas, compárteles en una cafetería. Compárteles en otro escenario. Es que ay, qué pena, llegué tarde a la célula porque es que estaba con un cliente. Para terminar la historia, el man terminó cayendo como con 3 de ellas. Porque a veces nos sentimos muy fuertes. A mí no me afecta. A mí no me afecta. El caso de las mujeres es diferente. No tanto los ojos, lo que les dicen. A mí no me afecta. ¿Saben cuántas mujeres han caído en infidelidad por mensajes de texto? Dice, salió un estudio donde hablaba de los hogares que se han terminado por reencuentros de amigos del colegio en Facebook. Uy, hace cuánto no nos veíamos y fuimos, no, tenemos que vernos, adelantar cuadernos, no sé qué. Terminan cayendo. Por las redes sociales. Por la cercanía, por la inmediatez que ahora hay y la gente no guarda su corazón y la gente no da distancia. Hace mucho tiempo atrás, Gustavo Cerati de Soda Stereo sacó una canción que se llamaba Nada Personal. Y esa canción habla exactamente de las relaciones virtuales. Y lo habló como en los 80s, casi 90s. Si nosotros somos fariseos y pensamos que solo se cae en inmoralidad cuando hacemos las cosas y no pensamos que se cae en inmoralidad cuando solo las pensamos o las concebimos, porque al día de hoy hay algo que se llama sexo virtual. ¿Físicamente hacen algo? No, pero están teniendo sexo. Y no están ahí. No es nada personal. Y están pecando. Igualmente están pecando. Porque están deseando, porque están concibiendo. Nosotros como creyentes tenemos que dejar la hipocresía. Y dejar de estar andando como ¿qué tan lejos puedo estar del pecado? Eso se llama jugar con tu salvación. Cuando el Señor nos ha llamado a guardar nuestra salvación con temor y temblor. El mandamiento es claro en las Escrituras. Huyamos de las pasiones juveniles. Proverbios 6, 27 al 28 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es una pregunta
retórica. Y las preguntas retóricas son obvias la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de estas dos preguntas? No se puede. El mejor camino fue el que tomó José ante la tentación. Salir corriendo, huir de todo ambiente que inflame nuestro deseo. Que somos altamente inflamables en ese aspecto. Proverbios 5 del 3 al 8 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Eso con los pensamientos. Ahora el apóstol Pablo nos dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Ya pasa a las palabras. Cuando dice en el verso 4: ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos, él sobreenfatiza eso. Ni aún se nombre entre vosotros, lo sobreenfatiza con estas tres cosas: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. No sé si alguien sabe qué es truanerías. Hablando de la semántica de truanería, truanería significa aquella persona que tiene una rara habilidad de convertir cualquier tipo de conversación en una conversación obscena o lujuriosa. Eso significa truanería. Una persona que puede: oye, tan chévere tu carro, y de alguna manera eso que dijiste lo vuelve obsceno. Sí, eso es ser truán. Cuando se habla de ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, es un sobreénfasis. Y está hablando: no, cuídate de que tus palabras sean obscenas. Desechar ese tipo de conversaciones, porque como el apóstol Pablo dice, no convienen. Lo que les hablaba de los chistes verdes, de las cosas de doble sentido, Dios los aborrece porque desdibujan el plan divino en torno al área sexual. Y aquí yo tengo que hacer un alto en mí. Por la visita del Papa se han despertado muchas cosas y creencias que tienen los católicos. Ustedes sabían, pero gran parte del pueblo católico, el pecado original fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Piensan que ese es el pecado original. Ahora, pensar de esa manera es algo terrible. No sé si ustedes sabían, pero en los años 20, 30, 40, 50, las parejas tenían solo relaciones para concebir hijos. Todavía no estaban populares los medios anticonceptivos o de prevenir el tener hijos. Y entonces solo tenían relaciones para tener hijos. Y las tenían con ropa. Y no se veían desnudos el hombre y la mujer en el vínculo sagrado del matrimonio. Por esa creencia, porque se creía que el pecado original había sido el sexo entre el hombre y la mujer. Ahora, eso es una gran ignorancia del texto bíblico. Y quiero aclarar esto, porque pueden sacar de contexto lo que estoy hablando. Pregunto: ¿quién le dio al hombre un pene y a la mujer una vagina? ¿Quién? Dios. ¿El pene y la vagina solo sirven para que salga por ahí el chichi? ¿Para orinar? ¿Para qué sirve? Se le llama el aparato ¿qué? Reproductor. Ahora, ¿quién permitió que en el proceso de engendrar un bebé haya placer? ¿Quién permitió eso? ¿Quién nos diseñó de esa manera? Dios. Ahora, sumándole a eso, el Señor le dio un mandato al hombre y a la mujer. Y ese mandato se lo dio antes de la caída. Le dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. También cuando creó a Eva le dijo: gózate en ella. De hecho, el Señor le dijo al hombre: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. ¿Saben ese texto de qué está hablando? Ese texto está hablando de la relación sexual, de la mística y maravillosa unión de dos personas siendo una. ¿Y cuándo se es una persona? En la relación sexual, porque se unen física, emocional y espiritualmente. Ignorar todas estas cosas es las que ha llevado a que la gente se acueste con cualquier persona, porque se piensa que no es tan significativo. Entonces es una mala manera de abordar las escrituras pensar que el pecado original fue practicar el sexo. Porque el sexo, escúchenme bien, es una bendición dada por Dios. Pero que lastimosamente, como todo lo que ha sido una bendición delante de Dios, el hombre en su distorsionada manera de ver las cosas, lo ha corrompido. Cuando el Señor dijo y vio todo lo que había dicho y vio que era ¿qué? Bueno en gran manera. Incluía la sexualidad y el sexo. Que son dos cosas diferentes, la sexualidad y el sexo. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que es algo que el Señor creó. Basado en eso, Dios aborrece a aquellos que desdibujan su plan divino en el área sexual. Porque Dios tiene un plan aún con el área sexual. ¿Para qué se casa el hombre y la mujer? Según el Antiguo Testamento, el hombre y la mujer se casan para levantarle una descendencia a Dios. Eso significa para tener hijos que tengan la misma fe en Dios. Amén. Y también hemos sido llamados a gozarnos en nuestra esposa. Ustedes leen lo que Pablo escribe acerca del matrimonio. Lo que está en las cartas paulinas acerca del matrimonio, habla de gozarse. Lo que podemos ver en profetas menores acerca del matrimonio, habla de gozarnos de la mujer de nuestra juventud. Lo que vemos en el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Cantar de los Cantares era un libro que en la cultura israelita era un libro que solo podían leer los jovencitos de cierta edad. Porque era un libro que hablaba muy puntualmente de las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer y se asemejaban de alguna manera a la relación de Dios con su pueblo, una comunión íntima. Entonces el Señor no está marginando y poniendo como un tabú la sexualidad. No, la sexualidad es una bendición al interior de las leyes y de la forma en que el Señor lo estableció. ¿Y cómo lo estableció el Señor? Dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Pero el hombre lastimosamente ha querido desdibujarlo, metiendo la unión libre, metiendo tantas otras formas supuestamente de poderla ejercer. Y no hay tal. William Hendrickson dice: debemos desechar, rechazar, huir de todo pensamiento, imaginación, deseo, palabra o hecho, de lo cual un creyente sensible a las demandas de la santa ley de Dios y que tiene la convicción de vivir constantemente hacia su presencia, se avergonzaría. Tener conciencia de la presencia de Dios en mi ser me salvará de cometer grandes errores y de pecar. Es ser cuidadosos en qué me involucro. Aún en las conversaciones más cotidianas que pudiesen tener con nuestros compañeros de trabajo, no permitamos este tipo de conversaciones en nuestra presencia. Esa semana que acabó de pasar se me acercó un compañero de trabajo y me dijo: Diego, ¿estamos recochando muy fuerte? Y yo les dije: ¿por qué me preguntas? Y me dices: porque pues tú tienes como un concepto más claro de qué es correcto y qué es incorrecto. Y yo les dije: miren, ustedes saben que yo soy chancero y los que me conocen acá, ustedes saben que yo también tengo muy buen humor. Yo les dije: pero cuando ustedes empiezan a ser vulgares, se pasan. Y más en la sala de profesores. Cuando ustedes empiezan a echar chistes de doble sentido y todo esto. ¿Saben por qué? Uno, porque es de mal gusto. Y dos, porque hay varios profesores nuevos que pensarán que si esto se hace en la sala de maestros, la pueden hacer en rectoría y lo pueden hacer en todo lado. Y ustedes están motivando a que esas personas tarde o temprano se estrellen. Tengamos altos estándares de conversación acá entre profesionales y demostrémosles a ellos de que como somos afuera, somos adentro.
y no que somos gente de doble sentido, que educa a los estudiantes en el aula de clase y aquí somos unos gamines. Él dijo, uy, sí, la estamos embarrando. Yo no le respondí la pregunta. Sencillamente dejé que él hiciera la analogía. Dijo, uy, sí, nos estamos pasando. Otro amigo me dijo, Diego, ¿puedo decir groserías delante? Yo le dije, si lo puedes, si te puedes abstener de decir groserías mientras yo esté, te lo agradecería. Ahora el man no le importó y mandó su madrazo allí. Pero él vio que mi cara cambió y lo dejé solo. Y lo quiero mucho. Lo abracé luego y le dije, pero, o sea, te estoy pidiendo decorosamente algo y haces todo lo contrario. Entonces, mientras te sea posible, no hagas parte y aún insta a que las personas en tu presencia no lo hagan. Es una actitud de respeto. El tono de conversaciones cuando nos reunimos en cualquier sitio debe ser consecuente a lo que somos. Mis hermanos, como dice John MacArthur, somos seres con una fuerte naturaleza sexual y por eso no le podemos dar largas. No podemos dar pie para que esa llama se encienda con cualquier chispita. Mateo 15 del 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mis hermanos, nosotros estamos en una situación aún mucho más peligrosa que los hermanos del Asia Menor. Los hermanos del Asia Menor sencillamente tenían que evitar conversaciones y estar en algunos espacios y escenarios. Pero al día de hoy, el pecado sexual está a un clic de distancia. Yo me acuerdo en mi época yo hacía algo malo y mi papá me regañaba. Y me decía, y se va para su cuarto, y no me sale de allá. Y el cuarto era una cárcel, porque la televisión estaba en la sala de la casa. El tocadiscos estaba en la sala de la casa. Y todos los medios de comunicación, el teléfono estaba en la sala de la casa. Al día de hoy tú le dices a un jovencito, se portó mal, se me va al cuarto y está castigado, y él se va a jugar a la risa. Tiene el mundo en el bolsillo. El celular, la televisión y la música la tiene en el bolsillo. Y el papá ingenuo que le paga el plan de datos piensa que lo tiene castigado. Un jovencito en esta época perfectamente se puede pasar el fin de semana encerrado en su cuarto y no le falta nada, porque está hablando y conectándose con todo el mundo. El WhatsApp ahora te permite hablar telefónicamente con alguien, sencillamente grabando el mensaje de voz, y así pueden tener una conversación por horas. Imágenes, videos, todo. Nosotros estamos en una situación un poco más intensa que los receptores de la carta, los creyentes del Asia Menor. Porque ellos corporalmente debían estar en un lugar para poder acceder a ciertas cosas. Nosotros en esta época virtual, no. Y estamos a un clic de hacer cualquier cosa. Yo te pregunto a ti, ¿eres responsable con el uso que le das a tu celular? ¿Eres responsable? ¿Qué criterio utilizo? Hay dos opciones. Yo puedo ser un legalista. Vuelvo y lo repito, no vean televisión, me cortan con el internet, nada de nada. O puedo ser una persona, por el otro lado, libertina. No, ya el Señor murió por nosotros. Ya el Señor, y nosotros podemos hacer lo que quiera porque el Señor ya nos salvó. Soy escogido, soy elegido, nadie cae de la gracia. Y empezar a hablar un poco de cosas que nada que ver. El libertino dice, no tiene que ver nada con nosotros, soy libre de hacerlo. Pues tanto el legalista como el libertino están en un error. Nosotros tenemos que ser celosos con nuestro ser. Tenemos que temer a Dios. Y el temor a Dios va a ser el principio regulador de mis actos. Debemos huir de lo horrible, de lo que caricaturiza el amor. Y le da otro enfoque. El creyente no tiene parte como santo
a participar de nada de eso. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de la inmundicia del mundo en el que vivimos? Dice el texto, sino antes bien con acciones de gracia. Y ya con esto concluimos. En vez de ocupar nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro tiempo en lo inmundo, dediquémonos a la gloriosa que surge de su palabra y que nos lleva a acciones de gracia por su misericordia. Como en el original, como lo escribió en el griego Pablo, él cambia la palabra eutrapelia, que significa palabras sucias, lo cambia por eucaristia, que significa acciones de gracias. Cuando hablamos de la palabra eucaristía, es una reunión de acción de gracias. Él cambia la palabra palabras sucias por acciones de gracia, que en el griego original eran palabras muy similares. ¿Me comprenden? De pronto en el español se pierde un poco la gracia, pero en el griego original era un juego de palabras. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Filipenses 4:8 dice eso y con esto terminamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Él dice, pongan cuidado de lo que piensan, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? El apóstol Pablo termina diciendo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo termina diciendo, ese comportamiento tiene una consecuencia grandísima sobre nosotros, y es la ira de Dios. Hay consecuencias inmediatas como lo que está pasando al día de hoy, hogares terminados, enfermedades de transmisión sexual, bueno, tantas cosas. Pero hay gente que ha practicado toda la vida, escúchenme bien, toda su vida la inmoralidad, y tal vez nunca será pillado, tal vez nunca será descubierto. Pero yo les pregunto algo, ¿esa persona escapará de la justicia divina? Por eso te voy a hablar del caso más crónico. Hay personas que toda la vida pueden ser desordenadas en su área sexual y nunca, ni se enfermaron ni nada, fueron tan abejas que se cuidaron, que fueron muy reservados y todo esto. Pero yo les digo una cosa, esas personas no van a huir del juicio de Dios, ni de la ira venidera. Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso también segará. Y una persona que vivió toda su vida para su propio placer, díganme si anhela vivir la eternidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay coherencia. No hay coherencia. Una persona que vive toda su vida para sí y no para Él, no anhela estar en el cielo. Y solo hay dos lugares a donde vamos a ir, el cielo o el infierno. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay gente que te va a decir a ti, disfrute esta vida, que el cielo es para todos. Y eso es una vana palabrería. Las personas que actúan en contra de la ley de Dios se perderán. Y aclaro esto porque puede haber personas en la iglesia que toda la vida han estado engañadas de que son verdaderos creyentes, teniendo una vida oculta completamente incorrecta y torcida, pero ellos creen que son creyentes. Y ellos creen que algún día se van a arrepentir. Y ellos creen que algún día cambiarán ese comportamiento. Y los encontrará, tal vez por un accidente o muriendo de viejitos, cualquiera sea el caso, los encontrará la muerte con una vida impenitente y sin arrepentimiento, demostrando que nunca fueron lo que dijeron ser. Y pasar a una eternidad convicto en mi pecado, sin la salvación de Cristo, porque no me arrepentí, traerá sobre tu vida la ira de Dios. La ira de Dios. A mí me encanta la predicación expositiva, porque la predicación expositiva yo no le puedo hacer quites a los textos.
Yo no puedo decir, uy, este texto está como duro. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Uy, no, esta gente necesitando ánimo este domingo para salir y enfrentar la semana. No, yo evito el verso 6. Y solamente les voy a hablar de que Dios los ama. Pablo le dijo a sus discípulos en Éfeso: no detuve el darles el completo consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Él no editó la palabra, y por eso me encanta la predicación expositiva. Si hoy teníamos que estudiar del verso 2 al verso 6, yo no le puedo hacer el quite a ese verso y tengo que hablarlo. Y si el texto está hablando del infierno, ¿de qué tengo que hablar? Del infierno. Yo dije, no, es que si hablo de esta partecita, fulano tal no vuelve. No, pues, ni modos. Tengo que ser coherente. Y he dicho que tengo fe en la suficiencia de las Escrituras. Tengo fe en que la palabra de Dios hará lo que tiene que hacer. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, para orar, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cambiar mi entendimiento. Si cambio mi entendimiento, seré sobrio. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si decimos creer en Él, andemos como Él anduvo. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos iluminas. Señor, hay una situación muy terrible, Señor, en esta época, y es la inmoralidad. Que no solo permea al mundo, sino que aún ha permeado a la iglesia, Señor. Te pedimos, por favor, ayúdanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que podamos vivir al nivel al que hemos sido llamados a vivir. Que gocemos de esa bendición que es la sexualidad al interior de nuestro matrimonio y según como lo manda la ley de Dios. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Socórrenos y auxílianos y danos la suficiente fe para no olvidarnos que estamos en tu presencia, que no nos darás una tentación que no sea humana, sino que tú eres fiel y darás juntamente con ella la salida, y que porque habitas dentro de nosotros, podremos tener el suficiente valor de huir de la tentación. Te doy muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.